Ya, súper, ahora sí. Bueno, buenas tardes. 16 de octubre del 2020. Este es nuestro tercer programa, ¿ya? Y se nos une una nueva integrante, Dani. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí Bienvenida. Dani Bernal. Como les decía, yo soy de México, así que 4 años en Chile. Feliz de estar en este programa con Darío y Jaime. Así que gracias por la invitación. Súper. ¿Cómo estás tú, Jaime? Bien acá, un poco mareado por el calor. Es difícil adaptarse en este cambio de estación como es octubre. Ya casi no tenemos primavera. Es invierno y verano al tiro, ¿o no? Sí, se ha Yo ido lo siento sintiendo. así. Se ha ido sintiendo ahora. Sí, ¿qué onda? Últimamente es brigio. ¿Cuánto habrán hecho hoy Mucho. día? 29 grados, yo creo. Ayer también. 28. Sí. Terrible. Bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Sí, hay que hacerle Tal frente cual. ya. En particular somos tan golpeados también aquí en Chile, en bien en particular, que claro, ya somos como resilientes a cosas de este tipo. La verdad es que Eh, sí. ya, pues, comencemos con el primer punto. Eh, Quería primero pedirles disculpas porque la verdad es que estuve leyendo la introducción al libro rojo de Jung, que es lo que vamos a comentar ahora. Y la verdad es que entendí la mitad de lo que aparecía en la introducción. Siento que Ya no somos dos. siento que no entendí mucho algunos puntos, hay mucho tecnicismo, eh, Sí, pero lo bacán, cierto, es como descubrir nueva narrativa y sobre todo de un escritor suizo que es también sobre el país que vamos a discutir algunas cosas bien breves. ¿Sentiste tú lo mismo, Dani, cierto? Por lo que estuve escuchando. sí, totalmente. Y de hecho me quedé mucho con una frase que dice acá en el principio, justo en el inicio. Que dice, nadie entiende esto, solo algunos poetas, solo ellos me comprenderán. Así que totalmente de acuerdo. Es clave, me sentí tan identificado con esa frase también. Así es, totalmente. Miren, yo voy a ser como el invitado que sabe poco del libro, así que me van a tener que comentar, ¿ya? Ya, súper. Bueno, yo Voy sé a ser poco como el de todo auditor, lo el que demás. llama. Dale. El auditor que llama por teléfono. Excelente. Comencemos. Bueno, el, el libro, que es el libro rojo de Jung, fue editado hace muy poco. Creo que fue el 2009. Y el texto que escogimos para... Bueno, no fue tan democrático porque, bueno, ahí asumo la responsabilidad de que fue lo que propuse yo. La verdad no lo había leído y, bueno, como les comentaba, por lo menos aquí dos entendimos la mitad de lo que aparece acá. Pero más que nada trata de recopilar, por lo que estuve entendiendo, las vivencias que tuvo Jung a lo largo de su vida, pero no la vivencia de él como persona, sino la vivencia de su alma. Y eso me pareció espectacular. No sé Sí. si puedes complementar algo con... O se me escapó algo, pero bien a grosso modo eso fue como lo que entendí, como punto Sí, inicial. realmente concuerdo contigo y de hecho igual desde el inicio y leyendo un poco más y de hecho con un par de cosas que ya había escuchado en la clase de psicología alguna vez en, en la En la universidad. universidad. Claro, me hace mucho sentido, es un tanto autobiográfico, pero es como con una visión global del mundo en sí, de su misma, de sus mismas vivencias, como dices tú, pero como relacionado con todo su alrededor. Eh, es bien complejo, sí. Siento como tratar de entender específicamente a lo que se refería, pero al final la verdad es que me gusta. Es bonito leerlo y aun cuando no entendamos la mitad de lo que dice, hay Sí, ciertas cosas que siempre hacen clic, ¿no? sí, Eso sentí yo un poco. sí, sí, es cierto. Eh, no, Sí, disculpa, Jaime. podríamos mencionar también un poco sobre el autor, bajo el contexto que escribió su obra. su, Ah, su, ah, su libro, sí. es como no.
Mira, yo no tengo idea de la parte de psicología, pero hasta el momento es como ha renacido, de hecho, Jung por sobre otros autores eh, de filosofía, pero también ha sido muy criticado, ¿no es cierto? Ujú. Darío, Bastante, bastante. Sí, tal Y cual. aquí es donde esperaba de su, que el Samuel, que el otro integrante Entrar. que no pudo era asistir hoy ser día, psicólogo. claro, entrara ahí como a iluminarnos con... Claro, porque él estudia psicología, entonces... pero en alguna de nuestras conversaciones que hemos tenido ya hace tiempo, me habló un poco de Jung, que al final yo terminé por maravillarme con este personaje, con esta persona. Y él fue discípulo de Freud. No sé si su tesis Claro. habrá sido supervisada por él, eh, pero lo aislaron. Bueno, yo, Tú sabes, Dani, ajá. ¿no? Que me puedas complementar. Sí, yo entiendo que algo tuvo que ver ahí. No sé si fue no sé si su sinoval, no sé cómo se diga acá, pero sí tuvo que ver. Y de hecho, él, según lo que menciona acá y en unas cosas que estaba revisando hace ratito, él dice como prácticamente que se lo debe a él, como su, no me acuerdo bien cómo lo dice, pero es como su forma de empezar en la psicología y en el psicoanálisis obviamente como que la raíz fue él, fue Freud y obviamente Jung desarrolló su propio estilo, su propio, no sé, su propia, ¿cómo decirlo? Como su Bueno, teoría, su ¿no? propia mente, Sí, claro, sus teorías y demás, pero de hecho en muchas cosas que escribe como que se ve clarito que tiene bases freudianas, ¿no? sí, Onda, sí, es claro. totalmente. No sé qué opinas tú. Sí, y lo otro que Sí, quería no, pero comentar. Ah, disculpa, sí, dale Jaime nomás. habla Darío. Sí, no, lo que quería agregar, No, háblale tú. complementando lo que mencionaba la Dani, y por lo que menciona Samuel también, como cómo seguir desde dentro de este círculo de los psicólogos en general y psiquiatras, es que Jung se fue por Ujú. otra rama. Claro, No era tan metódico, sino que decía más como por lo espiritual. Y en esta época actual tan de cosas empíricas y tan científica y racional, no mm, tenía cabida. Entonces, hablar de una ciencia con alma, por ejemplo, Es o que hablar del alma, a eso mismo iba, porque las principales críticas que recibe Jung es que, bueno, la escuela en general, todos los psicoanalistas o la escuela del psicoanálisis es el poco rigor científico o el poco empirismo que se basa en los postulados. Pero ustedes saben, yo creo que la psicología más que una ciencia, no sé, o comparada con la química, también tiene una parte humanística, una parte más subjetiva, ¿o no? Y sí, esto es lo que claro. un poco rescato de Jung, que no se va tanto tanto de las observaciones, sino que más bien del análisis que, bueno, del análisis de sus observaciones, pero no es como una observación de aplicar el método científico, sino que es algo más subjetivo. Bueno, el estudio de los sujetos es eh, el alma, como dice Darío, Subjetivo. y estamos hablando de seres humanos. Obviamente es muy difícil que sea todo empírico. Entonces, sí, por ahí tienes toda la razón. exacto. ¿Saben? Hay algo que me Así preocupa. es, no somos tus tubos de ensayo. Sí, justamente con eso de los tubos de ensayo. Quizás la civilización hoy en día apunta tanto a forzar estudiar este tema en particular del cerebro, del alma, de la personalidad o la conciencia, y llevarlo Mm. tanto a un nivel bajo el método científico que quizás estemos en un error y el camino no sea ese, sino el que está proponiendo Jung con su teoría. Entonces, eh, que el ataque se haya dejado a un gran intelectual como Jung, como la abeja negra de una rama tan importante como es la psicología. Así es. Yo la verdad es que no conozco mucho a este personaje, pero sé también que tiene como un lado oscuro. No sé por qué me da esa impresión. Claro, en este círculo de la psicología en general. No sé si sea solamente por su teoría o no sé si ustedes sepan algo más. No sé. Eso me da curiosidad.
porque tengo como ese sentir de que siempre fue como dijo Jaime la oveja negra de. Entonces, Sí. ¿ustedes averiguaron algo más? Yo puedo aportar con una copucha. Ya, O sea, cuéntame. no sé si una copucha, pero quizás sea real. Que hablaban de que después de que Jung ya se retiró de su actividad, por así decirlo, de forma activa, porque este gallo paseó por todo el mundo Ujú. recolectando información de civilizaciones antiguas y cosas por el estilo. Se encerró en su torre en Suiza, no me acuerdo en qué localidad específica, y la familia que vivía con él en el castillo manifestaba que cuando él iba a encerrarse a escribir, que eran jornadas larguísimas de 8 o 9 horas, ocurrían efectos, sucesos paranormales. ¿Paranormales? Exactamente, así Ah, que sí. qué excelente Algo iba por ahí. intuición, Dani. Sí, tienes razón. Sabes que ahorita que dijiste la palabra me acordé y esto lo mencionó mi profesor. Por eso me quedé con eso. Súper. Sí, pero ¿y qué pasó? Ah, no, no sé bien el detalle, pero qué interesante igual. Hasta aquí llega mi conocimiento De la Jung, copucha. de la copucha, pero yo me imagino que eh, y siempre dicen lo mismo, o sea, personas que tienen acceso a lo invisible, como en este caso Jung, y que lo plasmaba en pinturas que él mismo realizaba en este libro, en visiones como él, como se llaman, o como se conocen. Cuando alguien tiene acceso a eso, eh, se abre una especie de canal, Claro. y tú entras en conexión con estas ideas, con esta información, o como lo llaman los escépticos, con espíritus. Puede ser información, pueden ser otro tipo de cosas, pero es tan confuso y oscuro como dices tú, Dani, que más encima sumando esta situación que estamos comentando, la imagen de Jung en el área ya se fue a las pailas, como decimos acá. ya, Sí, ya agregando este está muy episodio negro. desestimado, sí. Exactamente, está Mm. muy desestimado y lo miran mucho en menos. Eh, pero yo siempre he comentado con las personas que he tenido la oportunidad de comentar sobre este psicoanalista, y Ujú. también aprovechando que está el Jaime acá, que es súper cercano a la química. La química antes era considerada brujería, magia. Hay reacciones químicas que no tenían explicación en ese momento, no sé, en la época medieval, y Era se... magia, claro. Claro, era magia o alquimia, después pasó a ser alquimia y Ujú. aparecieron mitos como, no sé, Y de hecho ahora que lo mencionas, la alquimia sale harto en estos fragmentos que él tiene en su libro. sale mucho. Eh, Sale Sí, mucho y obviamente tiene como pero, esta cosa pero un Jung tanto no era esotérica. de la Edad Media. No, Jung ¿No? no era la no, de la pues, Edad Media, era del siglo XIX-XX. Sí, sí, sí. claro. Pero Pero claro, claro, aún así tampoco estaba tan desarrollada la ciencia química, aún seguían las pociones y sobre todo en Europa habían Mm, sobre todo muchas tradiciones de tomar tinturas. Las tinturas son soluciones de alcohol con extractos de planta o cosas así. Muchas veces eran tóxicos porque obviamente los extractos de planta traen cosas buenas y cosas malas. mm. Y la gente tenía esa tradición de tomar tinturas. Pero, claro, la ciencia química y la ciencia farmacéutica sobre todo no estaba tan desarrollado. No estaba desarrollada las dosis y respuesta. exacto, la Bueno, experimentación. igual si lo piensas, incluso hasta hoy en día está el tema. O sea, hay gente que todavía compra pociones Acá en nomás. Latinoamérica sobre todo. Sí, Claro, en Latinoamérica se Acá, da mucho. claro, en Latinoamérica todavía la gente sigue tomando agüitas de hierba. Así Se es. puede tomar 3 litros de agüitas de hierba. O Sí, incluso y que la va al gente doctor. tiene muy arraigado el consumo de té verde para bajar de peso y el té verde provoca hepatitis en grandes dosis. Oh, mira, no sabía eso. Jamás volvería a tomar. Anotar, anotar. Gracias por el dato. Muchas gracias, Jaime. Bueno, para cerrar el... Si no nos vamos a pasar del tiempo, para cerrar. Sí. Lo Bueno, último... ya nos vamos por los ramas. Estamos hablando de Jung. Sí, hablando de Jung, Sí. no sé si vieron la entrevista. En caso de que no la hayan visto, voy a comenzar como con un puntapié inicial. Eh, la entrevista la realizó Christian Barken,
porque, bueno, asumo toda la responsabilidad de la lectura, como les mencioné en un comienzo, porque fui yo quien propuso esta vez. Eh, Christian Barken, la particularidad que tiene es que es un excelente entrevistador, aparte de ser poeta. Entonces, el hecho de ser poeta le da como esta plasticidad como para preguntar cosas muy, muy importantes, sobre todo si se están discutiendo cosas tan subjetivas como esta hora. Y Claro. llegó Jorodowski, Alejandro Jorodowski, y aquí voy a confesar el morbo de por qué elegir esta entrevista. Eh, y le comentó, de hecho leyó textualmente un fragmento en el cual Jung hablaba de cómo se encontró con su alma, que es una tarea que le hizo toda su vida. Y me llamó mucho la atención cómo Jorodowski se mofa en cierto sentido de lo egocéntrico que puede haber sonado Jung en ese relato, como que el alma ascendió desde el abismo, desde la oscuridad y llegó hacia él. Mm. Me pareció igual algo ridículo el análisis, pero tampoco dejó de ser interesante. Sí, Interesante, esa es la palabra. sí, como bien, bien especial. Bueno, es Jodorowsky, así que Sí, no es alguien a quien le tenga respeto, pero así es. siento cuando Es uno un habla autor igual bien cuestionado. muy cuestionado, sí, Sí, y bien masivo, sí. ¿Y bien qué? No escuché lo último. bien masivo, así que muchas personas lo leen Ah, en el mundo. Bestseller, sí, Bestseller, sí, sí. exactamente. Personalmente no es mi favorito, pero sí. Interesante, igual siempre tiene una opinión como esa. Siempre tiene algo que decir, sí. Claro, Claro, siempre se atreve a responder. eh, es, pero no sé, me dio como mira, la sensación de que podría haber no haber comentado. La explicación que tuvo para intentar describir científicamente el concepto de alma fue de verdad ridícula. sí, Porque si diera una definición científica de alma en ese momento, podría ya estar postulando para un premio importante, porque nadie lo ha conseguido hasta el momento. Oye, disculpa, Jaime, voy a decir algo. no, sí, es que estaba leyendo el área de desarrollo intelectual de Jung y es psiquiatra, psicólogo analítico, psicoterapeuta, se dedicó también a la mitología comparada, a la antropología, a la alquimia, a la interpretación de los sueños, al arte, a la religión comparada y también a la filosofía. O ya, sea, prácticamente era un genio. Era un La genio. alquimia, a todo esto, claro, aquí ustedes indicaron que tenía relación con la alquimia. Claro, ajá, es un alquimista él. Bueno, tiene de los todo el alquimistas sentido del nacieron mundo. muchas reacciones que, de hecho, ustedes saben, conocen la historia de la aspirina, ¿no? ¿No? No, La aspirina, no, los antiguos alquimistas empezaban a recetarle a la gente, o los tipos que se dedicaban a las medicinas, les daban a la gente cortezas de sauce. ya. Y en la corteza del sauce está el ácido salicílico, por eso se llama ácido salicílico. Mm, Viene de la corteza del sauce. Que el problema es que genera tanto malestar, genera el ácido salicílico, genera úlcera. Y muchos pacientes le dan hemorragia interno. intestinal de tanto daño que se hacían con la corteza del árbol. Pero sirvió mucho en su época para tratar los dolores. Bueno, Claro, tampoco, también otro árbol, no me acuerdo el nombre, pero también que es común en Europa, tenía eh, ácido salicílico. De hecho, muchas especies de árboles tienen en su corteza concentración de ácido salicílico. mm, mira, qué La interesante. Así que, experimentación. bueno, me fui por la rama de nuevo. Está bien. Datos freak. Está bien. Me encantan los datos freak. Eso. Bueno, en definitiva, no entendí ni la mitad, pero Fue pero interesante, igual me fue gustó interesante. mucho
adentrarme en esto. Igual No, que sí, es que la, los alquimistas, es que la la cocina. alquimia, claro, es la protoquímica. ¿Qué es la El protoquímica? pensar que, no sé, se pueden convertir sustancias, no sé, sustancias, metales, no sé, una plata en oro. De hecho, sí se puede hacer, pero con reacciones nucleares en la actualidad. O agregar ciertas propiedades medicinales y hasta espirituales a sustancias. De ahí empezó la curiosidad por, por, por la química. Bueno, ahora está mucho más desarrollado, pero que se considere un alquimista ya en el siglo XIX, Mm, quiere decir que era muy místico, Jung. claro, Demasiado, demasiado. demasiado. Un personaje. Bueno, y este personaje vivió obviamente, en un país, en Suiza, que es Suiza, nació en el cantón de Turgovia. en Turgovia. ¿Qué se habla ahora en Turgovia? No sé pronunciar. Mira, estoy haciendo un curso de alemán A1 y aún así no sé pronunciar bien Los nombres lo- No, yo paso. por ejemplo, y murió en Kuznach, una cosa así. en Zurich. La CH los alemanes la pronuncian como con la garganta. Mm, Se mueve desde dentro. Bueno, nació en el cantón, perdón, murió en el cantón de Zurich. De Zurich. mm. ¿A qué edad murió Jung? Como para ir finalizando el análisis Sí, de esta bueno, descripción. hablemos de Suiza. Hablemos de Suiza. Aquí encontré la fecha. Murió en el 60, 61. Así que no es tan antiguo el buen Jung. Mira, 85 años claro. tenía. Sí, igual harto. Así que, bueno, quizás, bueno, obviamente nuestros abuelos fueron contemporáneos de Jung. No sé, me pasa a veces que con personajes tan colosales como en su área, como que da la impresión que son eternos o muy Eso antiguos. también tienes toda la razón, yo concuerdo contigo. Siempre he pensado en, no sé por qué razón, pero bueno, es tal vez este sentido de la barba gris y demás. Sí. No sé, como me da la impresión de que son eternos como tú dijiste. Y Mm, el mismo Freud es como, aun cuando no fue eterno, igual lo sigue siendo de alguna forma, lo ¿no? sigue haciendo. Pensé que iba a hablar de Whitman. O, Por la bueno, ese barba. es el anciano de ancianos, o sea, Sí, el padre de los abuelos de todos los tiempos. de todo así. Parecía un Bueno, mago, Whitman. Nicanor Parra decía que los libros eran máquinas del tiempo. Es otro abuelito, Otro sí, eterno, sí. otro eterno, tal cual. Oye, qué rico de Mm. haber sido vivir en Suiza. O Sí, sea, Sí, yo creo que sí. qué lindo de haber otra calidad sido. de vida, Sí, no, el medio ambiente limpio. no Mm, y tener como esa tranquilidad y todo el tiempo para ejercer tu profesión, para pensar, para sí, escribir. sí. Y el Además de que convivio fue la tiene que cuna ser de constante. toda Y fue la cuna de la ese. psicología en sí, esta nueva rama de... Sí, eh, sí, impresionante. esos países como Austria, el famoso círculo Sí, de Austria, Viena, todo eso, sí. todo eso bien. Es que Y en los países donde habla alemana, por lo general tienen otra como visión, como tenemos en los países latinos. De hecho, claro, ya las palabras, y ellos tienen palabras que no son traducibles al español. Incluso crean siempre nuevos conceptos que se juntan como tres o cuatro palabras y generan una palabra gigantesca. sí, ¿verdad? Bueno, y eso lo hace ser especiales. Y Y, también Así que es. sean, de hecho, hasta incluso el idioma alemán es más directo que el inglés. El inglés a veces, eh, bueno, depende muchas veces del contexto como todo el idioma, pero, por ejemplo, en alemán existen tres artículos. O sea, existen tres géneros para referirse a las cosas: el masculino, el femenino y el neutro. En cambio, en inglés ocupamos el de, Mm, la TH para todo el objeto, o así todo, es. no sé. Todo el género. Ujú, mm, Exacto, exacto. Entonces claro. los alemanes son mucho más específicos, y yo pienso que de ahí nace como una cultura de ver distintas las cosas, Sí, ah, en relación al mundo el latinoamericano o muy, al mundo anglosajón gringo. muy directo.
Es Claro, claro, son más directos. muy objetivo y claro, por eso también han salido tantos excelentes matemáticos y filósofos de Alemania, perdón. Y en Suiza como también está esta mezcla de idiomas, en donde no solo se habla alemán, sino que italiano, creo, ¿cierto? Habíamos comentado antes. Francés Sí, también. y francés. Así que la mezcla Claro, cultural, hace una mezcla y sobre todo la organización de ellos, pues ustedes sabían que en Suiza es casi uno de los pocos países del mundo, o si no el único que tiene democracia directa. Por ejemplo, si el gobierno federal, porque ellos se dividen en 26 cantones, que los cantones son como países aparte, países chicos, y tienen como un consejo federal que es como el gobierno federal de todos esos cantones, pero si el gobierno propone una ley junto al Parlamento, porque en realidad el gobierno también es simbólico, el Parlamento tiene más poder que el gobierno. O si el Parlamento o el Poder Ejecutivo lanzan una ley que no le gusta a la mayoría de la población, ellos pueden hacer un referéndum. De hecho, pueden juntar 50.000 firmas y pueden eh, plebiscitar si aprueban o rechazan la ley. Excelente. Eso lo hace más civilizado, a diferencia de, de Chile. muy- Atacando al Chile. tiro ahí. de otros países más presidencialistas. Claro. Sí. Eso también Mira. es un poco el valor de la democracia suiza, que la gente se siente escuchada, se siente que tiene, no sé, poder sobre el destino de la nación. En cambio, Sí, sí. la gente acá sale a protestar o muchas veces justifica la destrucción, no sé, de paradero y cosas así, del inmobiliario público porque no se siente escuchado. Claro. Exactamente. Ahora, igual es un poco más fácil, no sé, como aparece aquí en una cifra que está revisando, gobernar a 8.5 millones de habitantes que, no sé, aquí en el caso de Chile, ¿cuántos son? 18 millones. En México, Dani, ¿cuántos serán? Muchos más, pues, ¿no? 50 y tantos. 50 y tantos millones. ¿Cuánto? 50 y tantos millones en México. Imagínate. Entonces, claro, igual es un poco Claro. más sencillo gobernar un país pequeño. Y hay hartos factores que deben incidir en el éxito de Suiza también, como tener por un lado a Francia, por otro lado a Italia, estar justo enclaustrado en el centro de Europa. Sí, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Además, México, como te digo, 120 y tantos millones de habitantes son. 120 y O tantos sea, millones. Wow. igual me pongo en el lugar del gobierno y es como, Sí. sí, como decía Es muy Jaime, más difícil. complicado. Pero sí, igual no deja de ser algo positivo ese tipo de democracia. Qué bueno, Claro, o yo pienso que se podrían implementar a pequeña escala, claro, empezar en de a poco. regiones chicas, bueno, siempre y cuando lo quieran la gente que vive en esas regiones pequeñas. Mm. Pero sería interesante implementar o replicar un modelo así. No sé si funcionará con la mentalidad del sudamericano o el latinoamericano. Mm. Es difícil. Sí, habría un desorden ahí. Pero, Difícil. claro, Bueno, pero al menos una aproximación a lo que es allá sería mejor de lo que tenemos ahora, Sí, sin creo duda. yo, Sí, me creo imagino yo. que sí. cierto. Bueno, De- Suiza. Sí, disculpa. no, sí. Lo Dale. otro que le quería hablar, por ejemplo, el gobierno suizo se compone de 7 ministros. En Chile tenemos 24 ministros. Bueno, y acá También. las elecciones son presidencialistas, o sea, el que saca la mayoría de los votos, no sé, un partido que saca más del 50 más uno, es el que gobierna supuestamente y el resto de la oposición. Pero ya en Suiza hacen como grandes coaliciones, por ejemplo, el Consejo Federal se compone de 4 partidos políticos. Eso es poco. De los 7 miembros, son 2 socialdemócratas, son 2 liberales, son 2 conservadores y un demócrata cristiano. Mira, O sea, toman como grande acuerdo, y de hecho hasta la población, aún así, si la población está en desacuerdo con lo que diga el Consejo Federal, puede hacer un plebiscito.
o incluso pueden sacar plebiscitos de iniciativas populares. Bueno, El liberalismo ahí liderando Europa, Suiza en este caso. tal cual. Y Y en Suiza son mucho más liberales que en el resto por ejemplo, en comparación a Francia otros países. o Italia. Aquí en Chile, tú que estás más al tanto, Jaime, el liberalismo está ganando terreno. No, no creo. De hecho, las posturas son cada vez más extremas. Sí, hay una polarización importante. Sí, sí, si tú te podés dar cuenta, la gente está súper polarizada y no conviene hablar de política. No, Sí, es no, muy extremista es todo, un tema delicado. Muy delicado. totalmente. Sí, buen país Suiza, algún día poder visitarlo. ¿Tú estás Claro, haciendo planes o no, Jaime, para irte allá? Sí, tiene la no sé, maleta es que igual lista. es difícil entrar a Suiza, porque te piden un montón de requisitos, pero sí se podría pedir esa visa como de vacaciones, Ujú, Working Holiday. Ujú. sí. eh, estoy pensando pedir esa visa como para ir, para conocer, al Para menos ir a seis mirar. meses, no sé cuánto dure Mm, el tiempo de la visa. En sueño. Ahí en tren estás en Francia, en, en Austria, moviéndote así solamente qué en rico. tren. Cierto que es Sí, genial. pues. Bueno, ahora uno entiende un poco más eh, por qué en El este caso, contexto. claro, cómo se fue gestando todo esto y bueno, igual Jung viajó mucho, no solo se quedó en Suiza. Sí, Pero linda lectura, lindo país, sí, todo, todo bien bonito, recomendado el recomendadísimo. texto. Y para, Sí, bueno, para hacer un poco el tema, lo que estamos comentando era una introducción que realizó una editorial, no me acuerdo cuál, lo siento, Mm, pero para que quede ahí lo registro. tengo acá. Ciruela. Ah, ya. Sí. La editorial Ciruela, editorial española, en donde Bernardo Nantes realiza una pequeña introducción sobre el libro rojo de Jung. Yo aquí había traído como para ver si aparecía algo, como para comentar también. Eh, un libro de Jung que se llama Los arquetipos y lo inconsciente colectivo, que también, por si alguien está escuchando esto, también le interesa todo el tema de la religión comparativa, el estudio de religión comparativa, el psicoanálisis más aplicado a este último tema, y Jung tiene un abanico importante de aplicaciones incluso en el tarot, Mm, pero no tan como desde el uso que se le da hoy en día, sino de estudio. claro, de estudio más pedagógico, o sea, más académico. Sí. Así que totalmente Ajá. recomendado. Jung, difícil sí, lectura dificilísima, Complicado. advertir eso sí, no, Sí, no es como tendré para que leerlo en cualquiera. otro punto de la vida, tal vez. Sí, exactamente. De nuevo. Eh, ya pues chiquillos, estamos en el tiempo yo creo, Eso. para ser como más, Ujú. más conscientes del tiempo. La próxima semana vamos a tener otro autor y otros temas para conversar. No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo que se yo nos creo haya que escapado. podríamos hablar de México, de la situación, de cómo es México, los contrastes entre México y Chile. Y Chile, obviamente, también podríamos hablar de autores mexicanos y Buen la tema, cultura mexicana, que es muy rica. buen tema. Para sacarle el jugo a Claro. la Dani. Bueno. Y para sacarle el jugo a la Dani. Súper. Ahí estuvimos Sí, claro. comentando, ¿te acordás, Dani, el año pasado? Sobre Ujú, un libro de Octavio Paz, del gran Octavio Paz. sí. De hecho, sí, es mi autor favorito, podría decirse. Menos poeta, sí. Y, bueno, sí, tengo muchas cosas que decir de él, no sé. Creo que podríamos dejarlo para otra ocasión. Súper. Podría ser un tema para la Sí, próxima semana. sí, me parece. Genial. Bueno, chiquillos, Parece un- que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Eso. Ya, Gracias. cuídense, que estén bien. Chao, chao, igual. Buena tarde. Chao. Chao. Chao.